Shelby, un nombre conocido por los entusiastas del automovilismo por décadas y recientemente por cineastas alrededor del mundo gracias a la exitosa película. Para los que saben de Shelby casualmente, tal vez piensen que Carroll era tan solo la persona que prestaba su nombre para ponérselos a ciertos Mustangs, pero para los entusiastas del automovilismo, Carroll Shelby fue una de las figuras más importantes del automovilismo, no solo en América, sino en todo el mundo. Carroll Shelby fue no solamente un ícono del automovilismo, sino también un gran corredor, un emprendedor, pero más que nada, un amante de los autos rápidos y de la velocidad. Carroll Shelby no era un ingeniero automotriz. Él únicamente usaba la experiencia como piloto para producir algunos de los autos más espectaculares y rápidos de sus tiempos. En este video, veremos todo sobre la historia de la leyenda, Carroll Shelby. Carroll Hall Shelby nació en 1923 en Leesburg, Texas, Estados Unidos. Sus padres eran Eloise Lawrence y Warren Hall Shelby, y tenía una hermana, Lula, que era 3 años menor que Carroll. Un niño enfermo casi desde el nacimiento. Tenía 7 años cuando un médico finalmente descubrió que el problema de Carroll Shelby era una válvula cardíaca defectuosa. Desde niño, a veces acompañaba a su papá, quien era un cartero, en su ruta de correos. El interés de Shelby en los automóviles comenzó a una temprana edad. Para sacar a su hijo de la casa, su padre lo llevaba a carreras de motos y autos. Fue amor a primera vista para el joven Carroll. No fue hasta que cumplió 14 años que Shelby fue finalmente declarado físicamente apto para una vida normal. No podía esperar para tener un automóvil y a los 15 años heredó el sedán Ford de 2 puertas de su padre. A Carroll Shelby le encantaba conducir y perfeccionó sus habilidades de manejo con su automóvil Willys mientras asistía a Woodrow Wilson High School en Dallas, Texas, graduándose en 1940. Era estudiante promedio, pero él estaba más interesado en jugar con los motores de combustión interna y reconstruir los motores de go-karts. Se inscribió en la Escuela de Tecnología de Georgia en el programa de Ingeniería Aeronáutica. Sin embargo, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Shelby se alistó en la Fuerza Aérea en noviembre de 1941. Prontamente probó sus habilidades de piloto y fue comisionado como el segundo teniente. Era práctica común de la Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial mantener a los mejores pilotos de los Estados Unidos fuera de la guerra para entrenar a otros pilotos. Aunque Shelby varias veces solicitó ir a combate, nunca se lo permitieron. Su avión favorito era el bombardero B-26, porque era más rápido en línea recta que cualquier avión de combate japonés, alemán o italiano producido durante la guerra. Shelby voló una gran variedad de aviones. Durante su turno de servicio, se le asignó volar varios bombarderos, incluidos el B-18, B-25 Mitchells, B-26 Marauders, B-17 Flying Fortresses y los Super Fortress B-29. Mientras estaba apostado en el Centro de Cadetes de Aviación de San Antonio, Texas, conoció a una mujer con la que rápidamente se enamoró, Jean Fields. Con el afán de causarle una impresión inolvidable, Carroll Shelby tomó un avión prestado sin permiso y voló hasta pasar sobre su casa tan solo para dejar caer una carta de amor en su patio. Esa hazaña le funcionó, ya que llegaron a casarse en 1943. 4 años después, Shelby tenía una esposa y 3 hijos que mantener y no tenía idea de cómo hacerlo. Trabajó en el campo petrolero por un corto tiempo antes de entrar en el negocio con un camión de basura. Luego, en 1949, imaginó un futuro prometedor criando pollos. Al principio, parecía que Shelby había descubierto el tesoro al final del arco iris. Lamentablemente, este futuro prometedor resultó ser un fracaso, ya que sus pollos murieron debido a botulismo aviar y enfermedad de cuello de cisne. Esto dejó a Carroll Shelby en bancarrota. Con mucho tiempo libre,
Shelby aceptó la invitación de un amigo para correr con su hot rod modificado en un cuarto de milla. Este rompehielos en enero de 1952 fue seguido más tarde en el año por sus 2 primeras carreras en circuito. Al volante del MG-TC de otro amigo, Ed Wilkins, superó a un grupo de idénticos biplazas británicos y se llevó la victoria en su primera carrera en circuito, y en una segunda carrera ese mismo día condujo al pequeño MG impulsado por tan solo 54 caballos a la victoria sobre un campo lleno de Jaguares XK120, los cuales eran autos mucho más rápidos que su pequeño MG. Después de esa impresionante hazaña, el joven entusiasta de 29 años era la sensación en las carreras de autos. A fines de 1952, Shelby había ganado 4 carreras detrás del volante de un Jaguar XK120, llevándose a casa solo trofeos, ya que no aceptaba los premios en efectivo. El primer equipo profesional en buscar sus servicios fue Cat Allard, y respondió tomando el segundo lugar en una gran importante carrera de circuito. Vale la pena contar la historia detrás de los famosos overoles a rayas de Shelby que siempre portaba cuando corría. Una vez, al llegar tarde a una carrera, Shelby no tuvo tiempo de cambiarse de ropa. Cuando noté cuánta atención recibía por los overoles, decidí usarlos en cada carrera de ese día en adelante. En 1954, la estrella en ascenso condujo su primer evento en el extranjero, en la Copa Carrera de Autos Deportivos de 1000 kilómetros en Buenos Aires, Argentina. Aquí es donde conoció a John Wire, gerente del equipo de Aston Martin, quien después le pidió a Shelby que condujera su DBR3 en Sebring. En la carrera, cuando el motor se incendió repentinamente debido a problemas con el carburador, hizo que su copiloto orinara en el motor que estaba en llamas, lo que permitió al tejano con rapidez mental terminar en un respetable 10º lugar. En los Estados Unidos, Shelby estableció muchos récords en el Salt Flats de Bonneville en un Austin Healey, al competir con el Maserati de 4.5 litros de John Edgar en Riverside International Raceway de California en septiembre de 1957, estuvo involucrado en un choque que le causó lesiones que requirieron 72 puntos de sutura y cirugía plástica por fracturas en los huesos de la nariz y los pómulos. Al negarse al dejar que las lesiones graves de su accidente lo mantuvieran fuera de acción, continuó compitiendo con un brazo enyesado y con su mano pegada con cinta adhesiva al volante. Se llevó el primer lugar en 19 carreras consecutivas, asegurando una repetición como el piloto del año de la revista Sports Illustrated en 1956 y 1957. Ganó carreras desde Riverside, California, hasta Silverstone, Inglaterra, y en junio de 1959 capturó la joya de la corona del deporte europeo al ganar las 24 horas de Le Mans. Conducía el Aston Martin con su copiloto Salvadori. Su inclinación tejana por hablar directamente ocasionalmente hizo que David Brown, el dueño de la compañía Aston Martin, se molestara. Llegó a decirle directamente que uno de sus autos se manejaba como 10 kilos de mierda en una bolsa de 5 kilos. Estas eran afirmaciones bastante fuertes de un empleado, en especial a mediados de la década de 1950. Shelby recordó la reacción de Brown. Se molestó bastante cuando dije eso, se dio la vuelta y se fue. Vale la pena mencionar que durante la mayoría de su tiempo como corredor, Shelby corría con pastillas de nitroglicerina bajo la lengua para evitar un ataque al corazón. El verano del siguiente año, Carroll Shelby se retiró de las carreras debido a que su condición cardíaca empeoró y su doctor le dio un promedio de 5 años de vida más. Después de su retiro, Shelby abrió una escuela de manejo de alto rendimiento en California. Durante su carrera internacional, Carroll Shelby condujo los autos deportivos más rápidos y caros del mundo. Aunque obviamente rápidos, los Ferrari, Maserati, Aston Martins y Jaguares eran muy caros y contaban con motores muy complejos. Shelby estaba impresionado por la velocidad de estos autos deportivos, pero no por los motores poco confiables que requerían mantenimiento y reparaciones constantes.
Con esto en mente, se preguntó por qué nadie en los Estados Unidos construía un automóvil deportivo que ofreciera un manejo y equilibrio europeo con un motor V8 estadounidense que pudiera ser reparado fácil y baratamente en cualquier concesionario de automóviles o taller mecánico independiente. Comenzó a pensar en construir un automóvil deportivo de este tipo y venderlo a la mitad del precio de los de las marcas europeas. Y durante un sueño, como una epifanía, se le ocurrió el nombre de su automóvil. Cuando escuchó en 1961 que los suministros de motores Bristol se habían agotado para la compañía británica AC Cars, Shelby los contactó y les contó su idea. Estaban entusiasmados y le dijeron que se contactara de vuelta cuando tuviera un fabricante de motores para sus autos. Shelby propuso su automóvil deportivo a Ford Motor Company, a quien le gustó la idea de ofrecer un automóvil deportivo que se enfrentara cara a cara contra el Chevrolet Corvette. Carroll, siempre el corredor, explicó su ambición de competir con Cobras contra Corvette en los Estados Unidos y contra Ferrari en Europa. Quería ganar el campeonato mundial de GT de fabricantes que había sido propiedad exclusiva de Ferrari desde su creación. Con el motor V8 de Ford y la plataforma de AC Cars, Shelby por fin tenía todas las piezas necesarias para crear el auto de sus sueños. En 1962, Carroll Shelby creó Shelby American, una nueva compañía para construir su automóvil en California. El nuevo automóvil llamado Carroll Shelby Experimental o CSX se vendería como el Shelby AC Cobra, luego como AC Cobra y eventualmente como Ford Cobra. La producción comenzó en marzo de 1962 y a finales de año se vendieron 75 automóviles. En abril de 1963 se habían construido 100 autos, los primeros 75 con el motor de 260 pulgadas cúbicas, seguidos por un motor de 289 pulgadas cúbicas. El prototipo Cobra con motor de 427 pulgadas cúbicas fue construido en octubre de 1964. El Cobra demostró ser un éxito, no solo para los concesionarios Ford, sino también para las pistas de carreras de todo el mundo. Ford respaldó los esfuerzos de Shelby en las carreras y los Shelby Cobras fueron debidamente homologados como autos GT al comienzo del calendario internacional de carreras de autos deportivos de 1963, cuando se enfrentaron a los Ferrari GTO. Los Cobras dominaron a los Corvettes en Norteamérica, ganando carreras de costa a costa. La experiencia en carreras de 1963 indicaba que se necesitaban más modificaciones para que el Cobra fuera competitivo con los autos Ferrari GT. En particular, el cuerpo del AC convertible necesitaba ser reemplazado por un cuerpo coupé cerrado de menor resistencia para circuitos de alta velocidad. El resultado fue el Shelby Daytona Coupe, que obtuvo 3 victorias en la clase GT en el circuito GT del Campeonato Mundial de Autos Deportivos de 1964, incluyendo Le Mans y el Torres Trophy en Goodwood, además del Campeonato GT en Estados Unidos del Sports Car Club of America. Luego, en 1965, Shelby American, con el Shelby Daytona Coupe, ganó el Campeonato Internacional para Fabricantes de GT, arrebatando este prestigioso título de su poderosa oposición, Ferrari. Shelby American fue el primer fabricante de vehículos estadounidense en ganar este prestigioso campeonato. El Ford Mustang fue un gran éxito de ventas cuando se presentó en la primavera de 1964. Sin embargo, a Lee Iacocca, gerente general de la división Ford, le preocupaba que el Mustang, el cual se vendía bien, carecía de una imagen de alto rendimiento y no encajaba en el programa de mercadotecnia de rendimiento total de la división Ford. Para corregir el problema de la imagen, Iacocca llamó a Carroll Shelby y le preguntó si podía convertir el Mustang en un auto deportivo con una imagen ganadora y de alto rendimiento. El resultado fue el Shelby Mustang GT350 de 1965. Este automóvil de alto rendimiento de Shelby American obtuvo su imagen de auto deportivo de alto rendimiento en los circuitos de carreras en todo Estados Unidos, compitiendo en la clase de producción B del Sports Car Club of America contra autos como el Corvette Stingray, Jaguar XKE, Sunbeam Tiger,